Fabián, ¿qué tan necesario es un título universitario y qué opinas al respecto? Que yo personalmente, por ejemplo, mi título universitario no lo he tenido que utilizar jamás. De hecho, la única vez que me pidieron mi bachiller fue cuando tuve que pedir un préstamo. Me preguntaron, oye, ¿tú qué eres? Ingeniero de sistemas. ¿Puedes dar un documento? Y así, acá está el bachiller, se los enseño. Y listo. Solo bachiller. Es la única vez que he utilizado mis papeles. Pero para todos los trabajos, jamás me han pedido nada. En primer lugar, yo creo que el término autodidacta no necesariamente es lo que todos pensamos, ¿no? Porque definir a alguien autodidacta es que, digamos, aprende solo. Sin embargo, yo me defino del tipo autodidacta porque tengo las motivaciones para aprender, buscar la información por mí mismo, pero obviamente busco herramientas que el mundo de hoy nos provee, ¿no? Por ejemplo, cursos online, documentaciones, etcétera, ¿no? Pero creo que lo que es importante en esa definición es lo que dije, la motivación. Para tocar guitarra, piano. Y si bien ellos no me han enseñado, o sea, no es como que se hayan sentado conmigo, oye, te voy a enseñar, siempre los vi cómo lo hacían esos ratos de ocio. Y eso, pues, yo creo que los niños siempre más aprenden por la imitación, no porque les digan, oye, haz esto, te voy a poner en clases, ¿no? Es cierto. ¿Cómo así aprendiste el inglés? De feedback que me mandan y me dicen, oye, tienes los conocimientos, tienes todo, pero tu inglés es malo, palabras más, palabras menos, te recomendamos estudiar acá. Y me sentí tan herido que empecé a practicar todos los días, a toda hora, cada rato que yo tenía. ¿Te obsesionaste? Sí, parecía esquizofrénico. Hablaba todo el día en inglés conmigo mismo y me metía a Cambly, recuerdo. También Elsa, la aplicación es una aplicación con inteligencia artificial que te ayuda a mejorar tu pronunciación. Y qué más, Tandem, que hablas con gente de todo el planeta para intercambiar idiomas, ¿no? En ese caso yo daba español y ellos me daban inglés y ahí practicaba vocabulario. Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a Dude Podcast, Diario de un Distraído, el podcast donde exploramos el poder del enfoque y la determinación en un mundo repleto de distracciones. Soy Roberto Cervelión y en este espacio descubrirás las historias de los empresarios, emprendedores, profesionales de éxito de la ciudad en la que me encuentro viviendo. Por ahora es Ica. Hoy tengo la grata visita de un amigo que conozco desde hace demasiado tiempo, desde tiempos de la academia. Él es ingeniero de sistemas, programador, cantautor, guitarrista, multifacético. Bueno, quiero darle la bienvenida a Fabián Peña. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, y muy feliz de estar aquí. Y bueno, es Fabián sin tilde. Siempre, sí. Pero es normal. Toda la vida tengo que... Fabián, ¿no? Sí, exacto. Yo acuerdo que nos corregías en Sí. la academia. ¿Qué tal, Fabián? Si hay algo que te define, y lo dices siempre, es que eres autodidacta. Y ser, sí. Me mencionaste que desde que tienes memoria, ¿verdad? Uh-huh. Que eres autodidacta. ¿Cómo así descubriste que tú podrías aprender por ti solo muchas cosas? En primer lugar, yo creo que el término autodidacta no necesariamente es lo que todos pensamos, ¿no? Porque definir a alguien autodidacta es que, digamos, aprende solo. Sin embargo, yo me defino del tipo autodidacta porque tengo las motivaciones para aprender, buscar la información por mí mismo, pero obviamente busco herramientas que el mundo de hoy nos provee, ¿no? Por ejemplo, cursos online, documentaciones, etcétera, ¿no? Pero creo que lo que es importante en esa definición es lo que dije, la motivación. Lo que te motiva a aprender. Exacto. Yo siento que cada vez que aprendo algo, siento una felicidad, siento una razón para seguir en este mundo. ¿Y cómo si descubriste? ¿A qué edad más o menos? Pues yo creo que es algo que he visto desde niño por mis padres. Mis padres siempre me inculcaron, no sé, la lectura, la investigación, la curiosidad sobre todo, ¿no? Entonces, como que se me formó algo muy natural desde niño. Mi familia, de hecho, recuerdo que hacíamos una dinámica de niños. Todos los fines de semana, cada personaje, o sea, cada miembro de la familia tenía que exponer sobre un tema. Y era como que una competencia, y yo competía con mi hermano y con mi tía, que en ese tiempo también que vivía con nosotros, que era joven. Y sí, no teníamos esa dinámica de investigación, entonces se me hizo súper natural desde niño.
Con tu hermano. Sí, con mi hermano mayor. ¿Y tu hermano también es ingeniero de sistemas? No, él es ingeniero electrónico. Electrónico. Sí. Es diferente a... Sí, pues, por supuesto, o sea, es una carrera completamente distinta, ¿no? Sin embargo, hay bastantes cosas que son afines, que de repente podemos comentar más adelante. Fabián, ¿cómo ha cambiado la manera de aprender antes de ChatGPT y ahora que tenemos a ChatGPT? Yo diría que, wow, o sea, podría mencionarte en primer lugar la velocidad, porque Exacto. antes, cuando tú, por ejemplo, lo básico, ¿no? Ir, googlear algo, etcétera. No sabes qué información vas a encontrar en primer lugar. Puedes ir a buscar las fuentes, etcétera. Entonces es un proceso que para encontrar lo principal demorabas, no sé, unos cuantos minutos, etcétera, y tenías que, pues, leer bastante para poder entender los puntos que querías entender. Una vez que te empapabas de suficiente información, ya podías saber cómo buscar cosas más específicas. Entonces te demorabas unas horas o incluso días en dominar un tema. Ahora con ChatGPT pregunta exactamente qué es lo que quieres y si no entiendes algo le pides ejemplos, etcétera. Entonces te vuelves, digamos, puedes entender cosas mucho más rápido para llegar a esos puntos específicos más rápido. Y bueno, ¿te demoras cuánto? ¿Segundos? ¿Minutos? Sí. Genial. Lo bueno es que te deja ejercicios. ¿Ah, sí? Sí, ChatGPT te deja ejercicios. Ya sea que estés aprendiendo inglés, Ok. te deja ejercicios. Bueno, sí, o sea, puedes configurarlo para lo que tú quieras, en realidad, ¿no? Yo, por ejemplo, no sé, el otro día bueno, dejamos el carro prendido, entonces se murió la batería. Y bueno, lo arreglamos todo, ¿no? Pero en la tarde me quedó la duda, pero... Bueno, yo no soy ingeniero electrónico, por ende no sé mucho de esto. ¿Cómo funciona una batería? O sea, desde el inicio, ¿no? Los electrolitos, los electrodos, cómo es que se mueven los electrones. Entonces, cómo es que luego hay baterías recargables, otras que no son recargables. Entonces, estuve como que varias horas conversando con ChatGPT con el modo de voz. Ajá. Y eso me pareció genial, ¿no? Sí. Estaba muy feliz ese día. O sea, no lo uso tanto para que me guíe a hacer cosas, más Ya. lo uso para indagar y entender cosas que no entiendo, que son cajas negras para mí. Ya una vez que entiendes, ya puedes proceder. Sí, o sea, al final no necesariamente cuando yo busco un conocimiento lo hago para poder emplearlo. Lo hago por el simple gusto de entender algo que ahorita no entiendo. Por ejemplo, hay cosas que nosotros damos por sentado. Damos por sentado, no sé, cómo funciona la mecánica de cómo respiramos, por ejemplo, ¿no? O sea, simplemente respiramos, ok, pero cómo está hecha toda esa mecánica de los pulmones, etcétera, por qué funciona de esa manera. Entonces, hay muchas cosas que de repente son cajas negras y uno tiene, o al menos yo tengo una curiosidad muy fuerte por saber todo eso. ¿Y cómo eras en el colegio? Pues bastante tímido, aún soy tímido. También bastante curioso. Yo creo que lo podría resumir en esas dos palabras, tímido y curioso. Eras del Toribio, ¿verdad? Exacto, José Toribio Sí, Polo. sí me acuerdo. Sí. Me acuerdo. ¿Y en el verano siempre aprovechabas e ibas a academias? No, en realidad, dado que pues en ese tiempo mi familia no tenía muchos recursos, lo que hacía era que generalmente todos los veranos mi mamá y me hacía a mí y a mi hermano estudiar. Bueno, absolutamente todo lo que iba a venir en el futuro, ¿no? No necesariamente lo que era para ese año, ¿no? Por ejemplo, si ese año el que viene a ayudar trigonometría, no necesariamente nos iba a hacer estudiar eso, sino más bien cosas preuniversitarias. Y sin embargo, esos 2 años donde nos conocimos, en Mariátegui, y, bueno, mis papás decidieron invertir para que yo tenga pues un apoyo para postular posteriormente a la universidad. Sí, y ingresaste a la Facultad de Ingeniería y Sistemas. Sí. ¿Qué tal el cambio del colegio y la universidad? Bueno, yo diría que con respecto a la universidad me gustó mucho el de que pude socializar muchísimo más. Sentía que las personas eran más abiertas, sentía que ya como era algo, si bien no era completamente maduro, sentía que todas las personas iban con un objetivo, ¿no? Que era crecer, ¿no? Es ser profesional en cierto punto. Entonces esa afinidad hizo que yo me abra más con esas personas. Me sentía más, sentía que había más compañerismo en ese lado. Compañerismo. Sí. Los grupos, ¿no? Que se forman. Había mucha gente que quería aprender, al menos en mi generación. Y eso pues hace que generar amistades más fuertes. Yo siempre he dicho que las amistades empiezan siempre por algo en común, ¿verdad? Y luego se van fortaleciendo con el día a día, etcétera, ¿no? Entonces, había gente que quería aprender y para mí eso era súper, súper atractivo como amistad.
Fabián, para que la gente nos entienda, ¿qué es un programador? Un programador es una persona que aprende a hablarle a la máquina que en realidad es muy tonta, que es la computadora. ¿Por qué digo que la computadora es tonta? Porque obviamente no hablamos aquí de inteligencia artificial, por eso digo que es tonta. Sí, sí. Simplemente es un aparato que reconoce instrucciones. Entonces tú como programador eres el nexo entre las ideas, es decir, un requerimiento, alguien te pide que hagas algo, no sé, una suma, y la computadora que es quien va a ejecutar eso. Es simplemente eso, es un programador, alguien que sabe hablar ese lenguaje. Y existen muchos lenguajes. Sí, muchísimos. He escuchado mucho de lo que veo en YouTube, JavaScript. Sí, es bastante popular porque pues, es el lenguaje que se utiliza del lado del frontend de la web, o sea, los navegadores. Entonces, es como que tiene ahí cierto monopolio, por decirlo de cierta manera. Después, Python. Sí, Python es un lenguaje de backend, que quiere decir que corre en servidores, en computadoras en sí. Sí, se utiliza también bastante para data scientist, es decir, la carrera que se enfoca en inteligencia artificial. ¿Y algún otro lenguaje? Bueno, hay un montón. Por ejemplo, a mí me gustaba usar bastante Ruby cuando estaba en la universidad y en algunos trabajos. Es bastante mágico porque haces cosas muy pequeñas. O sea, mejor dicho, empleas muy poco código para que haga bastantes cosas, ¿no? Y de hecho tiene cierto contraste con Python. Python sigue reglas muy exactas. Ruby sigue... digamos que puede hacer cosas de diferentes maneras, ¿no? En cambio en Python hay una sola manera para hacer una sola cosa y por eso todos se entienden. En Ruby no. Tiene como que sus pros y sus contras, ¿no? Pero hay muchísimos lenguajes, ¿no? Y como opinión personal, yo creo que cada lenguaje te sirve para cumplir un objetivo en específico, ¿no? No existe uno mejor o uno peor, no existen balas de plata, para nada. Tú ya trabajabas cuando estabas en cuarto ciclo de universidad. Sí. ¿Qué tal la experiencia? En una empresa de aquí de Ica, ¿no? Sí, en la clínica Señor de Luren. Trabajé ahí como programador. En ese tiempo no había un rol, digamos, específico. Lo que ellos necesitaban era un sistema, digamos, en general que ocupe las áreas de contabilidad, facturación, admisión, absolutamente todo, ¿no? Y bueno, yo le dije, sí, quiero el trabajo, ¿no? Fue al final bastante... muy demandante como primera experiencia. Pero bueno, salió bien. Hasta ahora creo que están utilizando ese sistema. ¿En qué consistía Adopta un Cachimbo? Primero yo creo que deberíamos hablar de las motivaciones para poder hacer Adopta un Cachimbo. Cuando yo creé Adopta un Cachimbo creo que yo estaba en sexto o séptimo ciclo de la universidad. Y yo me di cuenta que cuando yo entré a la universidad yo no sabía exactamente qué era la carrera. No. Y obviamente los docentes, las personas te dicen, no, quédate, vas a conocer más, etcétera, ¿no? Con el tiempo, ¿no? Sí. De hecho, como dato curioso, yo casi me cambio de carrera en el segundo ciclo, sí, porque los cursos no son de carrera. Entonces dije, no, me han estafado, yo quería hacer más cosas. Pero casi me cambio de carrera, afortunadamente no me cambié. Sí, felizmente. Entonces, con eso en mente, yo dije, ¿por qué no juntamos a los chicos que están en primero, segundo, tercer ciclo con los chicos que están en séptimo, octavo, noveno, décimo, ¿no? De repente no décimo porque ellos están más ocupados con la tesis y todo eso, pero sí con los que están en ciclos más altos, ¿no? Sobre todo los que están trabajando. Y así, como que les den consejos, como que les armen un plan de estudios. Uh-huh. Y fue un golazo. Si bien hubo personas como que no encajaron bastante en el perfil, hubo muchas personas que, bueno, hoy en día son bastante exitosas y yo creo que Adopta un Cachimbo, digamos, humildades aparte, tuvo bastante que ver en eso, porque les enseñó, les dio perspectiva de qué era la carrera y pudieron emplear mucho mejor su tiempo. Sí, eso es bueno. Me hubiese encantado que hicieran eso en mi facultad, de Ingeniería Civil. Sí, yo creo que es algo que debería implementar en todas las facultades. Sí, nos ahorraría mucho tiempo. Bueno, tú egresas y ya comienzas a trabajar para empresas del extranjero. De hecho, yo trabajo para empresas del extranjero desde... ¿Sexto? Sexto ciclo, más o menos. Ciclo, ¿no? Sí, sexto ciclo. Todo porque... Bueno, yo trabajaba en ese tiempo en la clínica, ¿no? Como te dije. Y entonces... siempre he tenido ese gusto por ayudar, digamos, desinteresadamente. Entonces me metía a foros, respondía a cosas, ¿no? Respecto al lenguaje que yo trabajaba en ese tiempo, que era Ruby. Y había una persona que tenía una startup. Un amigo que hasta el día de hoy tenemos contacto. De hecho, hace poco hicimos negocios, que es Felipe Barrios, el CEO de Backtrack Academy. Entonces,
él le escribía cosas, pedía como, oye, ¿cómo hago esto? ¿Cómo hago lo otro? Y la gente iba y le respondía, ¿no? Y yo vi sus problemas, me interesé y nos empezamos a conocer. Y un día hicimos una videollamada, me presentó su sistema, me dijo, oye, qué genial que tienes esto, bla, bla, bla. Y yo pues desinteresadamente simplemente le ayudaba hasta que un día me dice, oye, mira, tengo estos proyectos, ¿no te quieres venir a Chile para a trabajar en estos proyectos? Y justo yo iba a tener vacaciones. Y yo dije, pero no tenía mucho dinero, ¿no? Y dije, sí, ya, voy a ir. No lo conocía jamás en persona. Y fue genial porque fue toda una aventura. Fue un viaje de 3 días porque, como te dije, no tenía mucho dinero en ese tiempo. Entonces fue a agarrar un bus primero de Ica a Tacna. De Tacna agarrar un colectivo a Arica. De Arica otro bus hasta Santiago. En total 3 días. Sí, en ese tiempo no sufría de la espalda. Sí, y como no sabía todavía quién era la persona que iba a conocer, o sea, podría ser literalmente, no sé, cualquier loco. Pero dije, no, yo voy. Mi mamá me dio la confianza porque ese tiempo todavía vivía con mis papás. Y bueno, fui y todo salió bien. Y lo genial fue que ahí conocí más personas en una empresa llamada Bomba Camp. Entonces, en el tiempo que estuve ahí, que fue casi un mes, desarrollé un proyecto para ellos, que eso no estaba estipulado, simplemente como que se dio la oportunidad y la tomé. También negocié bastante bien, recuerdo. Entonces, cuando yo regreso a ICA, ellos me muestran su interés en querer trabajar conmigo. Y como que a fin de año, porque yo me fui como que en julio, y a fin de año, como que en noviembre, más o menos, me dicen, oye, Fabián, te queremos proponer trabajar remoto, lo de esta empresa Bomba Camp, ¿no? Y ahí empezó todo. Empecé a hacer contactos en todos lados y desde ahí no volví a... Sí, sí. ¿Y cómo así te decantaste por la infraestructura en la nube? Bueno, ya bastantes empresas después, hubo una empresa que da servicios a bancos, ¿no? Entonces esta empresa, sí, entonces esta empresa que es una startup, que de hecho hoy en día ellos son clientes míos, sí, es que los contactos son así. Entonces, digamos, ellos tenían un dolor de que, si bien era, y de hecho lo tienen muchas startups, de que son especialistas en lo que hacen, o sea, en el código, en su producto. Sin embargo, muchas no son especialistas, lo cual está muy bien porque pues ellos deben ser buenos en lo que hacen, ¿no? No en lo que no hacen. Entonces, como que tienen ciertas falencias en lo que es la parte de infraestructura, es decir, servidores, absolutamente todo eso, ¿no? Para que te hagas una idea, por ejemplo, imagínate que, no sé, tú eres el dueño de Facebook, ¿no? Entonces tienes tu producto de Facebook, pero de repente te vuelves súper, súper famoso y tienes millones de usuarios todos los días. ¿Qué va a pasar? Que se va a empezar a caer, va a tener ahí un desafío. Entonces mi empresa lo que hace es que, o mejor dicho, el rol de infraestructura, DevOps en este caso, lo que hace es que les brinda todo el conocimiento e implementan las soluciones para que esas aplicaciones puedan tener alta disponibilidad y puedan soportar todo este crecimiento, ¿no? Entonces, esa empresa necesitaba eso. Yo era desarrollador backend, trabajaba con Python en ese tiempo. Y dije, bueno, yo lo aprendo, hagámoslo. Y poco a poco fui aprendiendo. Y bueno, luego me fui a otra empresa donde ya tuve ese rol, digamos, ya neto. Y así fui cambiando, fui creciendo hasta que pues me dio las ganas de emprender en ese rubro. Y fundas Deploy Guru. Y fundé Deploy Guru, exactamente. Fabián, ¿a qué edad descubriste que tenías buena voz para el cante? Yo no considero que tenga buena voz. Mi familia es una familia bastante relacionada con la música. Mi papá canta, de hecho, ya más adelante voy a pasar un video de él muy bonito. Mi mamá también canta, los dos tocan instrumentos, guitarra, mi papá toca guitarra, piano. Y si bien ellos no me han enseñado, o sea, no es como que se hayan sentado conmigo, oye, te voy a enseñar, siempre los vi cómo lo hacían en sus ratos de ocio. Y eso, pues, yo creo que los niños siempre más aprenden por la imitación. No porque les digan, oye, haz esto, te voy a poner en clases. Sí, no. Cierto. Y siempre me gustó. Sin embargo, cuando estuve en el colegio, en secundaria, pues naturalmente el cambio de voz, ¿no? Todo eso, me dio como que cierta desconfianza en mí. Y lo dejé completamente. Sin embargo, cuando ya entré a la universidad, ya 16 años, ya el tema de cambio de voz ya está súper zanjado. En quinto de secundaria recuerdo que empecé a aprender piano. Empecé a tocar piano, y, bueno, autodidacta en el modo que ya te expliqué. Y me gustó mucho. De repente aprendí a tocar guitarra, me dolió mucho. Duele al inicio. Sí.
Y retomé el canto en este tiempo. Lo hice, pero ya ahora, digamos, de una manera un poquito más profesional. No mucho, un poquito nomás. Pero siguiendo un plan de estudios, ¿no? Aprendí mucho sobre las voces, ¿no? O sea, voz mixta, voz de pecho, voz de cabeza, técnicas, el twang, belting, Wow. etc. Y con los años fui mejorando poco a poco. Como te digo, todavía no me considero que sea un buen cantante, pero pues es algo que me ayuda mucho a sobrellevar mi día a día. Yo creería que sin música yo ya me hubiera vuelto loco. ¿Y cómo así conformaste la banda? Yo no la conformé, pero todo empezó porque en mi facultad, Ingeniería de Sistemas, siempre hacen como que la semana de la facultad, ¿no? Y a veces llamaban a bandas de rock. Y como yo siempre tocaba con mis amigos, como quien dice, Dios los cría, ellos se juntan, dijimos, ya, vamos a tocar, bacán. Y tocamos en esa actuación y nos salió muy bien, la verdad, salió muy, muy, muy bien. Y justo había alguien que había ido a mirar, que era guitarrista, y me habló, oye, quiero tocar contigo, que no sé qué. Y dije, ya, hagámoslo, hagámoslo, hagámoslo. Y ahí nació la banda Inefable, Inefable Rock. Sí. Y bueno, tenemos ahí varios temas que grabamos. Uno que se llama Pudo Ser, que está en YouTube y en Spotify, creo. Y luego como que cuando ya estuve ya más dentro del rubro, le empecé a dedicar más tiempo. Me contactaron los de la banda Los Desorbitados, que justo necesitaban un vocalista. Y dije, bueno, ya vamos. Sí, a todos, ¿no? Sí. Y grabamos unos temas, recuerdo, Jimi Hendrix, Voodoo Child, Little Wing, y unos temas propios de ellos. Y les encantó. A mí también me encantó la química. Hasta ahora somos super patas y tocamos por mucho tiempo. ¿Tú cantabas en español e inglés? Sí, en español e inglés. Bueno, yo hablo inglés fluido por mi trabajo, ¿no? Ya que ahora tengo muchos clientes en el extranjero, en Estados Unidos. Entonces, el inglés es súper, súper vital, ¿no? Y bueno, y me sirve para cantar canciones en inglés sin enredarme. Qué bueno. ¿Y cómo sí aprendiste el inglés? Creo que una vez lo hablamos por LinkedIn. Por necesidad, en Bien, pandemia. sí. En pandemia recuerdo que, bueno, yo tenía un plan con mi esposa, mi actual esposa, en ese tiempo mi novia. Le dije, bueno, que queremos tener una casa, ¿no? Queremos tener una casa y así como voy, monetariamente, vamos a demorarnos mucho, me voy a endeudar por 20 años y no quiero. Entonces quiero incrementar el sueldo, pero para incrementarlo, mira, tengo que escalar en todo esto y ahorita lo veo muy lejos. Dije, no, y el plan era como que un plan a 5 años para recién pagar la inicial y todo eso, y eso nadie te lo asegura, ¿no? En esta economía. Entonces, empecé a postular a trabajos en inglés y mi inglés era malísimo, malísimo, malísimo. O sea, podía comunicarme y todo, pero pues, para poder trabajar necesitas hablar fluido. Sí. Por supuesto. Entonces, recuerdo que postulé a muchas empresas, pero recuerdo una en específico que es GitLab. GitLab es un proveedor digamos, de versionamiento de código que utiliza Git. Y recuerdo la entrevista que me fue súper, súper, súper mal. Muy, 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 muy mal. Y recuerdo el correo de feedback que me mandan y me dicen, oye, tienes los conocimientos, tienes todo, pero tu inglés es malo, palabras más, palabras menos, te recomendamos estudiar acá. Y me sentí tan herido que empecé a practicar todos los días, a toda hora, cada rato que yo tenía. ¿Te obsesionaste? Sí, parecía esquizofrénico. Hablaba todo el día en inglés conmigo mismo y me metía a Cambly, recuerdo. Cambly es muy bueno, te recomiendo. Tiene buenas ofertas también. Y también Elsa, la aplicación es una aplicación con inteligencia artificial que te ayuda a mejorar tu pronunciación. Y ¿qué más? Tandem, que hablas con gente de todo el planeta para intercambiar idiomas, ¿no? En ese caso yo daba español y ellos me daban inglés y ahí practicaba vocabulario. Wow. Y así 2-3 meses ya lo podía hablar mucho mejor. Pero la experiencia la gané ya más en los trabajos que entré hablando en inglés. Hay que recordar que lo lograste con obsesión. ¿Te obsesionaste? Sí. Todas las cosas que he hecho más han impactado en mi vida las he logrado a largo plazo. Ninguna ha sido a corto plazo. Y siempre paso a paso. Sí, sí. No existe para mí un objetivo que te reditúe bastante si es que no es algo metódico y a largo plazo. No existe para mí. O sea, obviamente hay golpes de suerte, pero yo no tengo la oportunidad de que tenga un golpe de suerte que me arregle la vida en un segundo. Fabián, ¿cómo ves toda esta revolución de la inteligencia artificial y hacia dónde se está dirigiendo? Me parece genial, me parece súper genial. Sobre todo a mí personalmente me ayuda a que mi trabajo es más rápido. En el caso de los desarrolladores, de repente tú debes haber visto por ahí comentarios,
Los desarrolladores van a desaparecer. E incluso el CEO de Nvidia. Nvidia. Algo así comentó. De hecho, él lo que dijo fue que los desarrolladores, o mejor dicho, que como que va a cambiar. Pero justo han cortado solamente el clip en el que él dice como que va a desaparecer cierta tipo de trabajo, ¿no? Sí. Que al final los desarrolladores hacen muchas cosas. Hacemos muchas cosas. Pero, por ejemplo, te cuento mi experiencia, ¿no? Yo antes, previo a ChatGPT y previo a Copilot, que es una inteligencia artificial que ya existía desde antes de ChatGPT, yo lo que hacía era que, bueno, tenía el requerimiento y, bueno, tenía que pasar horas, ¿no? De repente era algo que yo no sabía, y tenía que leerlo y ahora, aparte de aprenderlo, implementarlo, y al implementarlo tengo que ir y copiar pedazos de código que yo ya sé cómo funcionan y los modifico, etcétera, ¿no? Y en todo eso me demoraba pues unas 6 horas, ¿no? Para hacer un requerimiento bastante complejo. Sin embargo, hoy en día, digamos, como que ya te expliqué, quiero entenderlo, 10, 15 minutos, 20, ya lo entendí. Ya sé qué es. Quiero implementarlo, le digo, ya dame un código que haga tal cosa, y no importa que no funcione, porque yo ya sé cómo arreglarlo. Lo arreglo todo, lo adecuo a lo que tengo que incluir, y voilà, ya está la tarea hecha, muy bien hecha, en menos de 2 horas, ¿no? Pero ahí me gustaría darte una aclaración. Siento que la inteligencia artificial con respecto a mi trabajo ayuda más a las personas seniors que a los juniors, porque los juniors tienden a tomarlo como que una bala de plata, como que lo usan demasiado y al final no aprenden los conceptos que en realidad tienen que aprender, simplemente no profundizan. Exacto, o copian y pegan código, que de hecho lo hacían desde antes de ChatGPT, copian y pegan código, y es algo que, digamos, a la larga puede generar problemas en la organización o para ellos mismos, ¿no? Sí. Entonces no funciona de igual manera eso. Ahora creo que también me preguntaste a dónde va la inteligencia artificial. Sí. Mira, yo no soy un pitonizo. Está muy difícil porque es bastante disruptiva. Siento que están utilizando bastantes formas, ¿no? Porque al final inteligencia artificial es simplemente explotar datos para poder dar soluciones a problemas complejos. Cada vez se tiene más datos y cada vez es mucho más fácil utilizar esa infraestructura. Yo creo que se va a poder democratizar muchísimo más, va a ser mucho más barato el acceso y vamos a ver cosas que la humanidad nunca ha visto. Es todo lo que te puedo decir. ¿Tú trabajas con peruanos o extranjeros? Dentro de tus empleados. En mis empleados todos son peruanos en este momento. ¿Todos? Sí, todos son peruanos. Todos están en planilla, SUNAT. Sí. Pero mis clientes, no tengo en este momento ningún cliente en el Perú. Todos los clientes están en el extranjero. Wow. Sí. Y eso, excelente. Pero no es porque no quiera, sino que como toda la vida he trabajado por el extranjero, mis contactos están en el extranjero. Y al ser un rol de riesgo, el cual es de infraestructura, es muy difícil vender si es que no hay alguien que te enchufe, por decirlo de una manera, o que te diga, oye, yo conozco a tal, ¿no? Entonces, como en Perú yo no tengo ese tipo de contactos, se me hace bastante difícil vender. ¿Cómo es la función tuya como líder? En primer lugar, como lo que te digo, vender. Vender es lo vital. Es una habilidad fundamental. Sí, de hecho, yo anteriormente tuve 2 empresas que las maté. O sea, porque en el área de desarrollo, no en el área de infraestructura, las maté porque me dediqué demasiado a la parte técnica y no le dediqué tanto a la parte de ventas. Ahora que fundé esta empresa, que ya tiene un par de añitos, pues me he dedicado muchísimo más a la parte de ventas, a la parte humana, a esa parte que hace que el cliente se quede contigo, ¿no? Sí. Y me va muchísimo mejor, ¿no? De repente, obviamente, no son todavía los resultados que yo tengo planificados, todavía siento que puedo hacerlo muchísimo mejor, pero la parte de ventas es vital. Y luego lo otro que hago es el rol de Solutions Architect, que es que, bueno, básicamente crear las soluciones para los clientes, ¿no? Una vez que yo entiendo el requerimiento, creo las soluciones y ya puedo delegarlo eso a los ingenieros. Fabián, ¿qué tan necesario es un título universitario y qué opinas al respecto? En primer lugar, yo creo que solamente puedo hablar respecto a mi carrera, porque la realidad en otras carreras es bastante distinta. Ahora, siento que igual el rango de mi respuesta también no solamente va hacia mi carrera, porque también hay demasiadas ramas y hay muchas realidades, hay diferentes universidades que trabajan distinto y hay personas que tienen diferentes oportunidades. Sí. Yo también soy consciente que yo he tenido muchos golpes de suerte para mis oportunidades. Entonces, con todo eso en mente,
te puedo decir que yo personalmente, por ejemplo, mi título universitario no lo he tenido que utilizar jamás. De hecho, la única vez que me pidieron mi bachiller fue cuando tuve que pedir un préstamo. Me preguntaron, oye, ¿tú qué eres? Ah, ingeniero de sistemas. ¿Puedes dar un documento? Y así, acá está el bachiller, se los enseño. Y listo. Solo bachiller. Es la única vez que he utilizado mis papeles. Pero para todos los trabajos jamás me han pedido nada. ¿Por qué? Porque para poder evaluar de que tú eres bueno en esos trabajos, o sea, simplemente te hacen entrevistas técnicas, retos de técnicos, entonces es muy fácil saber si cumples o no cumples con lo que es necesario. Pero, por ejemplo, a un doctor, No, sí, ¿cómo vas a hacer? obviamente. Ajá. A un ingeniero civil, de repente, igual manera, ¿no? Entonces, por eso te digo que solamente para ese nicho aplica lo que yo digo. Sí, igual las empresas grandes, Google, Apple, contratan latinoamericanos y no les piden títulos. No les piden, efectivamente. De hecho, ellos tercerizan ciertos servicios. Tercerizan, entonces es como que hay empresas, no sé, Costa Rica, y Costa Rica te contrata a ti, y esa empresa costarricense también tiene una empresa constituida en Estados Unidos, entonces de repente esa empresa grande, no sé, Amazon por ejemplo, habla con esta empresa en Costa Rica y al final así es como llegan a ti, ¿no? Y para eso debes tener una muy buena marca personal también, por cierto. Sí, marca personal y proyectos. Muchos proyectos. Bastante experiencia. No es como que, por ejemplo, hubo un boom, por ejemplo, ahora en pandemia, ¿no? Con el desarrollo y todo esto. ¿Y qué pasó? De que se llenó el mercado de personas juniors, lo cual no tiene nada de malo. Sin embargo, yo creo que se malentendió, porque había tanta demanda de desarrolladores que la gente empezó a irse a bootcamps, etcétera, pero no es lo único para poder obtener un trabajo, sino que también es necesaria la experiencia en proyectos, ya sean propios o proyectos que has hecho por otras personas. ¿De diferentes tipos de proyectos te refieres? Por ejemplo, si tú te quieres enfocar en, no sé, desarrollo backend, es decir, los que trabajan, crean código del lado de servidor, obviamente vas a tener que hacer proyectos de ese tipo, ¿no? Demostrar que ya tienes experiencia, que te has ensuciado las manos, ¿no? Si solamente has hecho cursos, etcétera, no es suficiente. Ese es el principal problema. Y esa es la situación del mercado de desarrollo de software actualmente. El mercado de desarrollo de software post pandemia está bastante loco. Porque, ¿qué ocurrió? Que en pandemia, de hecho esto tiene que ver más con economía que con el desarrollo en sí, pero es que ocurre que en pandemia los índices de las empresas tecnológicas crecieron muchísimo porque la gente no podía salir a la calle, entonces se empezaron a entretener con cosas como que, no sé, pues Netflix, videojuegos, la gente pedía más Rappi y cosas así. Sobre todo el tema del entretenimiento virtual creció. Sí. Entonces, al crecer eso, los números se fueron hasta la luna, hubo inversión por todos lados y eso afectó positivamente a los desarrolladores, ¿no? Entonces te contrataban incluso con poca experiencia y bueno, y los sueldos eran gigantescos, muy, muy, muy grandes, incluso para Latinoamérica. Pero ¿qué pasó? Que se acabó la pandemia y esa burbuja explotó. Entonces dejó de haber inversión y hubieron demasiados despidos. Y por supuesto, ¿a quienes despidieron? A los que tenían menos experiencia. Y el mercado ahorita está completamente saturado de juniors. ¿Qué quiere decir? Que hay oportunidades, igual, hay muchísimas oportunidades, pero no tanto para juniors, sino para gente que ya tenga más experiencia. Y eso es doloroso, pero así es como es. Fabián, ¿qué sueles hacer cuando no estás trabajando? Bueno, tengo una hijita. ¿Cumples tu padre Intento cumplir mi rol de padre, que pues es difícil, de todas maneras es difícil porque pues tengo que intentar balancear, ¿no? A veces no hay tiempo, pero lo intento. Pasar tiempo con mi familia, mi esposa, mi hija. Tocar mis instrumentos también para mantener la cordura. Me gusta mucho jugar ajedrez también. Ah, ¿juegas ajedrez? Sí, juego bastante ajedrez. Estoy ahorita en Lichess, en chess.com, como Fabián818, ahí búsquenme. Rétenme, mátenme. Bueno, nos vamos a divertir. ¿Siempre practicas entonces con tus instrumentos? Guitarra. Sí, guitarra y piano sobre todo. Y piano. Sí, ahí tengo también el bajo, violín ahorita ya no tengo. ¿También tocabas violín? Sí, un poquito, pero lo tocaba así. Wow. Digamos que es el que menos toco. Pero el que sí siempre utilizo es la voz, ¿no? O sea, siempre que trabajo estoy cantando. A todas las personas que nos están viendo o escuchando, ¿les recomiendas que aprendan siquiera lo básico de programación? Sí,
Y no tanto para que trabajen con eso, sino que yo creo que es un skill que, de hecho, hoy en día, en un mundo globalizado, ya está siendo bastante necesario. Ese es el primer motivo. Y el segundo es porque la programación te ayuda mucho a entender cómo tú piensas. Porque a veces como que hacemos cosas y no entendemos mucho cómo fue nuestro razonamiento. O estamos tan acostumbrados que no lo interiorizamos. Entonces ocurre que tú logras entender más a los demás y logras entenderte más a ti mismo y das soluciones mucho más completas y complejas si es que tú te entiendes a ti mismo. Fabián, para finalizar, ¿qué le dirías al Fabián de hace 10 años? Wow. De hace 10 años. Sí, ¿Cuánto 10 tenía? años. 18. Que haga más ejercicio. Que haga más ejercicio. Que cuide su espalda. Y que siga con lo que está haciendo, ¿no? Que se relaje y que sepa que todo va a estar bien. Porque era muy ansioso con el futuro, aún lo soy. Y esa ansiedad a veces me jugaba malas pasadas, ¿no? Mucho estrés, etcétera, ¿no? Así que le daría una palmadita en el hombro también. Y que aprenda de ventas. Sí, para que no Sí, mate ¿no? 2 empresas. Lo de tu espalda lo mencionas por muchas horas escribiendo código. Y lo que ocurre es que tengo una hernia en la espalda y Ay. es muy dolorosa. Paro dopado todo el día por eso. Pero sí, en realidad fue por el tema de cargué mucho peso y también tengo una predisposición a que mi cuerpo sea así. Entonces fue como que la tormenta perfecta también con lo que hice, estar sentado todo el día. Y ya, lamentablemente, bueno, ya la hernia está ahí, estoy en recuperación. Igual recomendarle a los programadores que Ejercicio, se paren ¿no? cada, Sí. 50 minutos. Sí, sobre todo el ejercicio, ¿no? Pero no tan fuerte. Digamos que si no acostumbras a hacer ejercicio, pues no vas a ir a cargar 100 kilos, ¿no? No. Poco a poco. Fabián, ¿alguna pregunta que te hubiese gustado que te haga? De repente, con respecto a lo que es cuándo es el momento de salir o de buscar otras oportunidades. Siento que, bueno, yo veo de repente a otro colega, etcétera, ¿no? Que pasan mucho tiempo con ciertos empleadores o en una sola tecnología o en una forma de ver la vida incluso. Y siento que a veces hay que ver cuándo es el momento de que, ok, voy a salir y voy a ver otro rumbo o elegir otros rubros, ¿no? No tener miedo también a las oportunidades. Por ejemplo, cuando te digo que pasó esto de Chile, o sea, bueno, sí tuve miedo, ¿no? Pero pues... Estuvo tu madre para impulsarte. No, ya no quería que vaya, también tenía miedo. ¿También tenías Sí, miedo? Sí, pero pues tuve que tomar esa decisión, ¿no? Entonces, eso es lo que te quiero decir, que a veces, muchas veces en tu vida vas a tener que, digamos, enfrentar ese miedo, porque el miedo siempre va a estar ahí. Y simplemente tirarte a la piscina nomás, ¿no? Abrazar esa oportunidad. Sí. Y darle con todo. Sí. Ok, genial. Bueno, Fabián, gracias. No, gracias a ti, de verdad. Ha estado muy bonito. Ha estado muy bonito, muy interesante toda esta conversación. Te agradezco. Sí, estoy seguro que vas a venir para el episodio 48 o el 50. Ahí estaré, no te preocupes. Ya. Gracias. Listo.